Estamos ya en el momento de la celebración de la Eucaristía, el gran acontecimiento de Pentecostés, que significa 50 días después de la Pascua. Así que no es nada extraño, pues que son 7 semanas, 7 por 7, 49, más unos 50. Pero esta era una fiesta que tenían los judíos en la que celebraban dos acontecimientos importantes. La tradición celebra la Pascua, que hacen el memorial de la salida de Egipto, y luego, 50 días después, celebraban ellos la entrega de las tablas de la ley en el monte Sinaí. Por eso esas dos grandes fiestas están en el origen de nuestro Pentecostés, porque también nosotros celebramos la Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y 40 días después celebramos la Ascensión y 50 días después Pentecostés, celebrando la efusión del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es la esperanza de un mundo nuevo. Los fenómenos naturales que más impresionan y promueven la fantasía del hombre, el fuego, el relámpago, el huracán, el terremoto, los truenos, son empleados en la Biblia para narrar las manifestaciones de Dios. También para representar la efusión del Espíritu del Señor, los autores sagrados recurren a estas imágenes. Han dicho que el Espíritu es soplo de vida, como está en Génesis 2:7, lluvia que riega la tierra y transforma el desierto en un jardín, Isaías 32:15, 44:3, fuerza que da vida, Ezequiel 37:1 al 4, trueno del cielo, viento que sopla poderoso, fragor, lenguas de fuego. Son todas imágenes vigorosas que sugieren la idea de una incontenible explosión de fuerza. La llegada del Espíritu viene acompañada siempre de cambios extraordinarios, transformaciones radicales. Caen barreras, se abren puertas de par en par, tiemblan todas las torres construidas por manos de hombre y proyectadas por la sabiduría de este mundo. Surgen iniciativas y se toman decisiones valientes. Quien está insatisfecho y aspira a la renovación del mundo y del hombre puede contar con el Espíritu. Nada resiste a su fuerza. Un día el profeta Jeremías, triste y descorazonado, se ha preguntado a sí mismo: ¿puede un etíope mudar de piel y una pantera de pelaje? Igual que ustedes, ¿podrían hacer el bien habituados como están a obrar el mal? Jeremías 13:23. Si se le puede responder, todo prodigio es posible allí donde irrumpe el Espíritu de Dios. Así como celebramos la ascensión del Señor, en el que Él asciende y se expande por todo el universo, gobierna cielos y tierra, así también ahora, al hablar del Espíritu, es el Espíritu Santo el que llena el universo y renueva el rostro de la tierra, la faz de la tierra. El relato que vamos a leer siguiendo Hechos de los Apóstoles 2:1 al 11 nos narra: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó a toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Residían entonces en Jerusalén judíos piadosos, venidos de todos los países del mundo.
Al oírse el ruido, se reunió una multitud y estaban asombrados porque cada uno oía a los apóstoles hablando en su propio idioma. Fuera de sí, por el asombro, comentaban: ¿acaso los que hablan no son todos galileos? ¿Cómo es que cada uno los oímos en nuestra lengua nativa? Pues aquí hay partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y los distritos de Libia junto a Cirene, romanos residentes, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos los oímos contar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Bueno, Jesús ha prometido a sus discípulos que no los dejaría solos y que enviaría el Espíritu Santo, como está en Juan 14, 16, 26. Hoy celebramos la fiesta del don del resucitado. Los numerosos prodigios que nos narra el pasaje de los Hechos acaecidos en el día de Pentecostés nos dejan totalmente sorprendidos. Truenos y viento impetuoso, llamas que descienden del cielo, los apóstoles hablando pues todas las lenguas. ¿Por qué ha esperado Jesús 50 días para enviar a sus discípulos el Espíritu Santo? Para comprender esta página de teología, no de crónica, debemos adentrarnos un poco en el lenguaje simbólico empleado por el autor. Lucas coloca la venida del Espíritu en el día de Pentecostés, 50 días, mientras que Juan nos dice en el Evangelio de este día que Jesús comunicó su Espíritu en el mismo día de la resurrección, Juan 20, 22. ¿Cómo se explica la discordancia entre las dos fechas? Digámoslo de inmediato claramente desde el principio. El misterio pascual es único. Muerte, resurrección, ascensión y don del Espíritu han tenido lugar en el mismo instante, en el momento de la muerte de Jesús. Narrando lo sucedido en el Calvario aquel Viernes Santo, San Juan dice que, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, tal como está en Juan 19:30. ¿Por qué entonces este único, inefable, sublime misterio pascual ha sido presentando por Lucas como si hubiera sucedido en 3 momentos sucesivos? Lo ha hecho para ayudarnos a comprender sus múltiples dimensiones. Juan ha puesto la efusión del Espíritu en el día de Pascua para hacer ver que el Espíritu pues es un don del resucitado. Ahora vemos por qué Lucas ubica el episodio en el día de Pentecostés. Pentecostés pues era una fiesta hebraica muy antigua que se celebraba 50 días después de la Pascua. Conmemoraba la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí. Todos sabemos lo acaecido en aquel lugar. Moisés subió al monte, se encontró con Dios y recibió la ley para transmitirla a su pueblo. Los israelitas se sentían orgullosos de este don. Decían que Dios había ofrecido la ley a otros pueblos antes que a ellos, pero que estos la habían rechazado, prefiriendo sus vicios y desenfrenos. Para agradecer a Dios por esta predilección, los israelitas instituyeron una fiesta, Pentecostés. Diciendo que el Espíritu había descendido sobre los discípulos justamente el día de Pentecostés, Lucas quiere enseñarnos que el Espíritu ha sustituido a la antigua ley, convirtiéndose en la nueva ley para el cristiano. Para explicar lo que quiere decir el evangelista, recurramos a una comparación. Un día Jesús dijo:
¿Se cosechan higos de los espinos o uvas de los cardos? Mateo 7:16. Sería insensato imaginar que cuidando con premura un cardo, podándolo, creando alrededor un clima más suave, podría llegar a producir uva. No obstante, si con un prodigio de ingeniería genética se llegase a transformar un cardo en vid, entonces no sería necesaria ninguna intervención externa. El cardo produciría espontáneamente uvas. Antes de recibir el Espíritu, el mundo era como un gran cardo. Dios habla a los hombres y les recuerda, les entrega un decálogo. Y ahí en el decálogo pues están los preceptos, innumerables consejos, y esperaba pues frutos de obras de justicia y de amor. Pero ellos no llegaron porque el árbol seguía siendo malo y no hay árbol podrido que dé fruto sano. El hombre malo saca lo malo de la maldad. Lucas 6, 43 y 45. ¿Cómo ha hecho entonces Dios? Ha decidido cambiar el corazón de las personas. Con un corazón nuevo, ha pensado, los hombres no tendrían necesidad de una ley externa. Harían el bien siguiendo los impulsos procedentes de su interior. He aquí lo que es la ley del Espíritu, es el corazón nuevo. Es la vida de Dios que entrando en el hombre lo transforma y de cardo lo convierte en árbol fecundo capaz de producir espontáneamente las obras de Dios. Cuando el hombre está lleno del Espíritu, algo inaudito tiene lugar en él. Ama con el mismo amor de Dios. Desde este momento no tendrá más la necesidad de que nadie le enseñe. Primera de Juan 2:27. No necesitará otra ley. Juan llega hasta decir que el hombre animado por el Espíritu es ya incapaz de pecar. Dice en Primera de Juan 3:9, nadie que sea hijo de Dios comete pecado, porque permanece en él la semilla de Dios y no puede pecar porque ha sido engendrado por Dios. Y respecto al ruido huracanado, pues al viento, al fuego, está claro su significado. Veamos el libro del Éxodo, donde se nos refieren los fenómenos que acompañaron al don de la antigua ley. Dice el texto, al tercer día por la mañana hubo truenos y relámpagos, y una nube espesa se posó sobre el monte, mientras el toque de trompeta crecía con intensidad y todo el pueblo se puso a temblar. Éxodo 19:16. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, el sonar de la trompeta y la montaña humeante. Éxodo 20:18. Los rabinos decían que en el monte Sinaí, el día de Pentecostés, cuando Dios entregó su ley, sus palabras habían tomado la forma de 70 lenguas de fuego para indicar que la Torá estaba destinada a todos los pueblos de la tierra. En aquel tiempo se pensaba que eran justamente 70. Si la antigua ley había sido dada en medio de truenos, relámpagos y llamas de fuego, ¿cómo hubiera podido Lucas presentar de modo distinto el don del Espíritu Santo como la nueva ley? Para hacernos comprender debía emplear las mismas imágenes. En cuanto a las muchas lenguas habladas por los apóstoles, probablemente Lucas hace alusión a un fenómeno muy poco común en la iglesia primitiva. Después de haber recibido el Espíritu, los creyentes comenzaban a alabar a Dios en un estado de exaltación y como en éxtasis, balbuceando palabras extrañas en otras lenguas. Lucas ha utilizado este fenómeno en un sentido simbólico
para enseñar la universalidad de la Iglesia. El Espíritu es un don destinado a todos los hombres y a todos los pueblos. Frente a este don de Dios se desploma toda barrera de lengua, raza y tribu. En el día de Pentecostés sucede todo lo contrario de lo acaecido pues en la Torre de Babel, tal como está en Génesis 11, 1 al 9, ahí donde los hombres comenzaron a no entenderse entre sí y a alejarse los unos de los otros. En Pentecostés el Espíritu pone en marcha un movimiento opuesto, reúne a todos aquellos que estaban dispersos. Quien se deja guiar por la palabra del Evangelio y por el Espíritu Santo habla una lengua que todos comprenden y que a todos une, el lenguaje del amor. Es el lenguaje del Espíritu el que transforma la humanidad en una única familia donde se entienden y se aman. Como podemos notar, pues la importancia que tiene este Evangelio, plantea ahora la necesidad de la lectura del texto del Evangelio. Se leerá el Evangelio de Juan 14, 15 al 16 y 23b al 26. Dice el texto: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre que les envíe otro defensor que esté siempre con ustedes. Si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y habitaremos en él. Quien no me ama, no cumple mis palabras. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho esto mientras estoy con ustedes. El defensor, el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre, les enseñará todo y les recordará todo lo que yo les he dicho. No olvidemos pues que estamos en el contexto de la última cena cuando ubica el evangelista Juan este relato. Habla entonces que Jesús enviará el Espíritu Paráclito. Paráclito es un término tomado pues del lenguaje forense e indica aquel que es llamado al lado del acusado, el defensor, el socorredor de quien se encuentra en dificultad. En este sentido también Jesús es Paráclito, como nos recuerda Juan en su primera carta: Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos un abogado, es decir, un Paráclito, ante el Padre, Jesucristo el justo. Jesús es Paráclito en cuanto a abogado nuestro ante el Padre. No porque nos defiende de la ira de Dios, el Padre nunca está en contra de nuestra, sino siempre a nuestro favor, sino porque nos protege de nuestro acusador, de nuestro adversario, el pecado. El enemigo es el pecado y Jesús sabe que reducirlo a la impotencia. Ahora promete otro Paráclito que no tiene la tarea de sustituirlo a él, sino la de llevar a cumplimiento su misma misión. El Espíritu es Paráclito porque viene en auxilio de los discípulos en su lucha contra el mundo, es decir, contra las fuerzas del mal. En este punto surge una pregunta. Si el Paráclito es un defensor tan potente, ¿por qué sigue prevaleciendo el mal sobre el bien? ¿Por qué nos domina el pecado tan frecuentemente? También los cristianos de Asia Menor a finales del siglo I se preguntaban por qué el mundo nuevo no se imponía inmediatamente y de modo prodigioso. A estas dudas, en las incertidumbres, Jesús contesta: si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Así pues, el Espíritu Santo, dice San Juan, los guiará hasta la verdad plena.
afirma Jesús una vez más durante la cena. Y en su primera carta Juan explica: conserven la unción que recibieron de Jesucristo y no tendrán necesidad de que nadie les enseñe, porque su unción es verdadera e infalible, los instruirá acerca de todo. Ahora, hijitos, permanezcan con Él. La segunda tarea del Espíritu es la de recordar. Hay muchas palabras de Jesús que, aún encontrándose en los evangelios, corren el riesgo de pasar desapercibidas u olvidadas. Esto ocurre sobre todo en aquellas propuestas que no son fáciles de asimilar porque contradicen el sentido común del mundo. Son estas las que tienen necesidad de ser recordadas continuamente. La presencia, por lo tanto, del Hijo de Dios que vino es lo más conocido, en cuanto que la tarea del Hijo de Dios fue venir y enseñarnos cómo se vive el Evangelio, cómo se vive la nueva humanidad que va trabajándose hasta su última venida. Ahora, la tarea desde el Pentecostés hasta nuestros días, la tarea es que los hombres llenos del Espíritu Santo continuemos la tarea de Jesucristo. Por eso las tres divinas personas: nuestro Padre Dios, el Eterno, que envió a su Hijo a la misión que ya conocemos, y el Padre y el Hijo han enviado el don del Espíritu. Por eso la Santísima Trinidad está en medio de la Iglesia, y esa presencia amorosa es la que hace posible que nosotros continuemos pues la tarea. Así que ahora trabajar pues porque las divinas personas están entre nosotros, como Jesús lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Trabajemos arduamente, que como decía Juan 6, la obra es que crean en el Hijo de Dios y realicen las obras de Dios. Adelante, trabajemos. Gracias por su atención.